Amén, amén. Dios le bendiga y Dios le guarde en el día de hoy. Pastor Jonathan Jiménez, Movimiento Pentecostal, la cosecha de Cristo. Amén. Pasamos por aquí en este video para transmitirle una enseñanza de manera poderosa a cada uno de los que van a escuchar y van a ver este video, esta transmisión. Amén. Estaban un poco ausentes de las redes sociales, por así decirlo, 2 años sin subir video, pero damos gracias a Dios de que nos ha permitido una vez más poder, ¿verdad?, usar nuestros labios para enseñar, y también lo hacemos por amor a esos hermanos que siguen nuestro ministerio, que a diario nos decían: suba los videos, pastor, le enseñe, lo queremos en la red enseñando. Y estamos aquí, amados, para lo que es enseñar la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a entrar en materia de una vez, así como el título de este video, que sabemos que usted entró por este título: ¿qué es la vida eterna? Ese es el tema que queremos enseñar con mucha profundidad. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? A diario escuchamos este término dentro de las iglesias, escuchamos este término usado por predicadores, pastores, maestros, pero he sido motivado de parte de Dios a enseñar de manera profunda acerca de qué es la vida eterna, conforme a la Sagrada Escritura y conforme a mucha profundidad. Bueno, lo primero que nosotros debemos saber acerca de este término, vida eterna, es que este término vida eterna se relaciona a lo que es nosotros participar prácticamente de una naturaleza divina. Bueno, el término vida eterna, bíblicamente hablando, no aparece de manera clara en una definición exacta. Lo que sí nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es que el término vida eterna tiene que ver con ser participante de la vida de Dios. ¿Cómo así de la vida de Dios? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ya nosotros pasamos a un plano espiritual. Y en ese plano espiritual experimentamos lo que es la regeneración, que es el cambio constante que el creyente da por medio del Espíritu Santo, y en esa parte participa de manera, vamos a decirlo, momentánea, de una vida eterna, ya que el término vida eterna, así como su nombre lo dice, se refiere a vivir eternamente, a vivir para siempre. Pero cuando nosotros aceptamos a Dios, la vida de Dios entra en nosotros y ya nosotros estamos participando de una naturaleza divina que tiene que ver con vida eterna. Ahora, este término vida eterna se relaciona con inmortalidad, que la palabra inmortalidad lo que significa es vivir para siempre o no morir jamás. Entonces, sabemos que la Biblia enseña que el único que es inmortal es Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, es un texto bíblico que nos enseña que el único que es inmortal es Dios. Entonces, dice este texto que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. O sea, que este texto bíblico, el apóstol Pablo enseña que el único que tiene inmortalidad es Dios. Ahora, ser participante de la vida eterna es tener vida para siempre o ser inmortal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener vida eterna teniendo la vida de Dios? Porque como Dios es el único que es inmortal, es Él el único que puede hacernos participante de esa inmortalidad o de esa vida eterna. Sería algo contraproducente lo que estoy enseñando en este día, ya que el mismo escritor de Eclesiastés nos enseña que a los hombres, a todos le acontece un mismo suceso. ¿Cuál es el mismo suceso? Que todos van a morir, todos van al polvo de la tierra. Y Dios le dio esta palabra a Adán como consecuencia del pecado entrado a la humanidad. Dios le dijo a Adán en el libro de Génesis, a la altura de su capítulo 3, específicamente en el versículo 19, Dios le dijo a Adán que al polvo volverás, pues polvo eres. O sea, Dios le dijo a Adán que él va a morir físicamente. Y Eclesiastés capítulo 12, a la altura del versículo 9, me parece, dice que el Espíritu más Dios que lo dio
y el hombre va al polvo de donde salió. O sea, nosotros sabemos que el hombre está limitado aquí en la tierra por algunas situaciones que lo envejecen, enfermedades, accidentes, ¿verdad? Dentro de lo que es la voluntad de Dios, fallecen o pierden la vida. Sabemos que esto es consecuencia del pecado, ya que cuando Dios creó a Adán, Dios creó a Adán con vida eterna. Adán era inmortal, Adán vivía para siempre. Pero el pecado hizo que el hombre perdiera esa facultad de lo que es la vida eterna. Ahora, en Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Dios, aceptamos a Cristo, nosotros recibimos lo que es una vida eterna, vamos a decirlo pausadamente o momentáneamente. Porque si nosotros vamos a morir, sea o no la voluntad de Dios. Hay algunos que no van a ver muerte, pero sí está diseñado en la Sagrada Escritura que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso está en Hebreos capítulo 9, verso 26 me parece. Entonces, el término vida eterna es algo como contraproducente, porque ¿cómo yo puedo tener vida eterna si voy a morir físicamente? No, lo que pasa es que el término vida eterna significa participar de una naturaleza divina. ¿Y qué es participar de una naturaleza divina? Tú tener la vida de Dios a la hora que tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Bueno, el hermano Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos habla de esta participación de la naturaleza divina. Mira lo que dice el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Pedro dice que nosotros participamos de una naturaleza divina cuando corremos o cuando huimos de toda la corrupción que hay en el mundo. Ahora, cuando nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo, cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios. Ahora, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, entonces ahí nosotros participamos de la vida de Dios y participamos de una naturaleza divina, y por ende ahí tenemos vida eterna. Ahora, hay un texto bíblico que está en Juan capítulo 3, verso 15, es uno de los textos bíblicos clave que vamos a usar para esta enseñanza. Juan capítulo 3, verso 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora aquí el asunto toma otro giro, porque el texto bíblico dice que la vida eterna es para que no nos perdamos. O sea, nosotros, si creemos en Dios, en Jesús, vamos a tener vida eterna para que no nos perdamos. El texto dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna para que no se pierda. O sea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que nos da a entender que si yo creo en Dios, no me voy a perder, voy a tener vida eterna. O sea, que vida eterna tiene que ver con no perderse, o tiene que ver con salvación. Voy a explicar esto dentro de unos minutos. Ahora, la palabra o la expresión vida eterna viene de dos palabras griegas. La palabra vida es zoe en griego, que significa existencia o venir a la existencia. Y la palabra eternidad significa aion en griego, que ya eterna o refiriéndose a vida eternas es aionios, que significa vivir para siempre o tener inmortalidad, aionios. Entonces, zoe aionios significa vida eterna, que tiene que ver con tener una vida para siempre, o tener una vida prolongada, o una vida ilimitada, o una vida para siempre. Entonces, vamos a organizar la enseñanza. Voy a ir un poco más despacio para que podamos entender el término vida eterna. Bien, el término vida eterna, como ya le acabo de explicar, en primer lugar, tiene que ver con tener la vida de Dios. Y como Dios es el único inmortal, Él nos da a nosotros esa vida eterna.
O sea, esa vida eterna Dios nos la da por medio de nosotros creer en Él. Dios prolonga nuestra vida. Dios pone nuestra vida ilimitada. Dios nos pone a vivir para siempre por cuanto creemos en Él. Él nos hace participante de esa naturaleza espiritual, de esa naturaleza divina de tener vida eterna. Eso es lo primero. En segundo plano, tener vida eterna tiene que ver con no perderse. Porque aquí en Juan capítulo 3, versículo 15, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, aquí el texto bíblico, dentro de su contexto, lo que explica es que tiene vida eterna es el que no se pierde. O sea, el que tiene salvación, para que comprendan y me entiendan. Alguien que tiene salvación es alguien que tiene vida eterna. Pero así como hay vida eterna, hay condenación eterna. O sea, que el término vida eterna tiene que ver con no ser condenado, con no ser castigado por la eternidad. En la Sagrada Escritura encontramos varios pasajes bíblicos que nos hablan de manera contundente y de manera clara acerca de lo que es la condenación eterna. Entonces, la Biblia presenta un camino claro hacia la vida eterna. Por ejemplo, Romanos 3:23, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, este texto bíblico de Romanos 3:23 dice que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Esa expresión destituido, están sacados fuera, están alejados de Dios. Y este término destituido de la gloria de Dios tiene que ver, escuchen con atención, tiene que ver con un castigo eterno, tiene que ver con una perdición eterna o tiene que ver con una muerte eterna. Tiene que ver con una muerte eterna. Todos los hombres han hecho lo que les desagrada a Dios, los cuales nos hace a nosotros merecedores de un castigo divino. Y este castigo divino es eterno. Ahora, el término vida eterna nos libra a nosotros de ese castigo eterno. El término vida eterna nos libra a nosotros de esta perdición eterna. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, verso 41, dice el texto bíblico: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, este versículo bíblico que está en Mateo capítulo 25, verso 46, nos enseña que lo contrario de la vida eterna es el castigo eterno o la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia dice que van a haber dos resurrecciones. Unos van a resucitar para castigo eterno y otros van a resucitar para vida eterna. Entonces, participar de la vida eterna es ser librado de lo que es esa condenación eterna. El que tiene vida eterna, el que tiene vida eterna, es librado de esa condenación eterna. Hay varios pasajes bíblicos que nos hablan de una condenación eterna. Mateo capítulo 3, verso 12, dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Aquí vemos la expresión que el fuego de ese lugar donde van a quemar la paja nunca se apaga. Lo que da a entender que nunca se apaga es que es un castigo eterno. Daniel capítulo 12, verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra perpetua tiene que ver con eternidad o un tiempo ilimitado. Daniel dice que van a haber personas que van a volver a la vida, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua, es decir, eterna. Marcos capítulo 9, verso 44 al 49, ahí nos enseña acerca de este lugar conocido como el infierno, que tiene que ver con la condenación eterna. Dice el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sigue diciendo el texto que si tu pie te ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar
al reino de los cielos cojo, faltándote un pie, que con los dos pies es ir al infierno. Y luego dice, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Este término, nunca se apaga, el fuego, tiene que ver con eternidad o castigo eterno. Lucas capítulo 16, a la altura del versículo 23 y 24, nosotros vemos a el rico, en la historia del Lázaro y el rico, que está atormentado en ese fuego, porque ese fuego nunca se apaga, es eterno. Lucas 16, verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, porque es un lugar de tormento. Y dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24, entonces él dando voces, digo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo que enseña este texto bíblico es que ese lugar, conocido como infierno, tiene una llama que atormenta, y esa llama que atormenta nunca se apaga. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10 y versículo 11, nos habla de que en ese lugar hay fuego y azufre por los siglos de los siglos. Vamos a leerlo. Dice, en él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Escuche, el humo del azufre y del fuego dice que sube por los siglos de los siglos y que no tiene reposo de día y noche. ¿Por qué? Porque es un lugar de eterna perdición o de condenación eterna. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, hablando de esta condenación eterna, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta expresión, que van a ser atormentados por los siglos de los siglos, tiene que ver con una condenación eterna, tiene que ver con una perdición eterna, con una muerte eterna. Ahora, tener vida eterna es ser librado de esa condenación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pablo dice que hay personas que van a sufrir pena de eterna perdición. Entonces, ya vamos teniendo lo que es una conjetura de lo que es el término vida eterna. Porque el término vida eterna no solamente es participar de una naturaleza divina, sino que tener vida eterna significa nosotros, hermanos o amigos que están escuchando esta transmisión, este video, es ser librado de esa condenación eterna. Por eso, Juan capítulo 3, versículo 15, que es el texto bíblico que usamos, ¿verdad? De base, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que nosotros tenemos vida eterna para no perdernos. Y el término perderse ahí tiene que ver con estar dirigido o condenado a una condenación eterna. Es decir, estar en el infierno. Ahora, esta palabra, vida eterna, para ir avanzando un poco más con las enseñanzas, nos dice que la obtenemos creyendo en el Señor Jesús. Ahora, solamente en el Evangelio de Juan, esta expresión vida eterna aparece 50 veces. Y yo quiero que vayamos pasando por unos versículos bíblicos, solamente ahí en el Evangelio de Juan, que nos habla de vida eterna. El siguiente versículo que queremos citar es Juan capítulo 3, verso 16, un texto bíblico muy popular que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Note que ahí se repite la expresión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que yo creyendo en Jesús no me voy a perder, no voy a participar de esa condenación eterna, no voy a morir eternamente, sino que voy a tener vida eterna.
Juan capítulo 3, verso 36, dice el texto bíblico: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo ya tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice que la ira de Dios está sobre él. Ahora, la expresión la ira de Dios tiene que ver con los juicios de Dios que vienen a la tierra. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 14. Jesús, hablando con la samaritana, Jesús dice: mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Cristo dice que el que bebe del agua que él le da, esa agua en él va a ser una fuente que salta para vida eterna. Juan capítulo 4, verso 36, Cristo usa esta expresión de nuevo. Hablando con los discípulos, Cristo dice que el que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Aquí Cristo dice que el que trabaja, hablando del trabajo de la obra, recibe vida eterna. Juan capítulo 5, verso 24, dice el texto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. O sea, si nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos en el que le ha enviado, en el Padre, tenemos vida eterna. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. O sea, lo que está diciendo aquí Cristo es que si nosotros escudriñamos la escritura por medio del estudio de la palabra, vamos a encontrar vida eterna. Juan capítulo 6, verso 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, ¿quién que va de esa vida eterna? Esa comida que es la vida eterna, Cristo. Juan capítulo 6, verso 40, Jesús dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 47 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6, verso 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Quiero explicar eso, mire hermano. Cuando la Biblia dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, no es que está haciendo un llamado a ser carnívoro, ¿verdad? O nosotros literalmente nos vamos a comer el cuerpo de Cristo o beber su sangre de manera literal, o que los discípulos o los apóstoles hicieron esto, no. En la Biblia tenemos expresiones metafóricas, vamos a decirlo así, metafóricas o simbólicas. Por ejemplo, la Biblia dice que si mi pie derecho en ocasión de caer, córtalo, no que te moche el pie, es que no camine por ciertos lugares, que si el ojo derecho en ocasión de caer, que lo corte. No es que yo me voy a sacar el ojo, es que no mire lo que me hace daño. Ahora, cuando la Biblia dice que el que come su carne y bebe su sangre, se refiere a creer en él. La carne representa la muerte de Cristo en la cruz, su cuerpo ahí muerto, eso es su carne. Y la sangre representa la vida, el pacto que se hace por derramamiento de sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 26 al 29, que Cristo dice a los discípulos: coman, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es sacrificado, y este vino es mi sangre, que por ustedes ha sido derramado. O sea, cuando él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, lo que Cristo está diciendo: el que cree en mis palabras, el que cree en mi muerte y resurrección. Vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 6, verso 68. Jesús dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, los creyentes, específicamente Pedro, habían creído, habían tenido claro de que Cristo le podía dar a ellos vida eterna. Basado a estos textos bíblicos que aquí nosotros podemos ver, hermano, que tener vida eterna es nosotros participar de una naturaleza divina por medio de la vida de Dios, en la cual Dios a nosotros
nos prolonga la vida momentáneamente, pero realmente nosotros vamos a tener esa vida eterna de manera plenaria o a plenitud cuando resucitemos o cuando ya estemos salvados, que vamos a gozar de un cuerpo glorificado, vamos a gozar de no tener este cuerpo corruptible, este cuerpo de muerte, sino un cuerpo que vamos a tenerlo para estar en la presencia de Dios para siempre. Y en segundo lugar, tener vida eterna es ser librado de esa condenación de el infierno eterno. Ahora, un segundo plano que yo quiero tocar es cómo nosotros podemos obtener la vida eterna. O sea, cómo yo como creyente puedo obtener la vida eterna. Aquí tenemos 5 pasos, o le voy a hablar de 5 pasos por la cual nosotros podemos obtener la vida eterna. El primero es creer en Cristo Jesús. Ese es el más básico, el más principal. El que cree en Jesús tiene vida eterna. En segundo lugar, para tener vida eterna hay que escudriñar las Escrituras. Para poder tener vida eterna hay que escudriñar las Escrituras. 3. Para tener vida eterna hay que guardar los mandamientos de Dios. El que guarda los mandamientos de Dios tiene vida eterna. 4. Para tener vida eterna hay que conocer al Padre y creer en el Padre. Y 5. Para tener vida eterna hay que despojarse de las cosas terrenales. Bien, en 5 pasos nosotros podemos obtener vida eterna. Número 1, creer en Cristo Jesús. Número 2, escudriñar las Escrituras. Número 3, guardar los mandamientos de Dios. Número 4, creer en el Padre y conocer al Padre para tener la vida eterna. Y número 5, despojarnos del pecado y de la contaminación de este mundo. Bien, vamos con el punto número 1, creer en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras nos llenan de texto bíblico de que nosotros para recibir la vida eterna debemos creer en Cristo Jesús. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice aquí el texto que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Note que ahí aparece la expresión vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la vida eterna la obtenemos en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús, de manera que el que no está en Cristo Jesús no tiene vida eterna. Ahora, aquí nosotros podemos entender que este texto bíblico nos habla que esta vida eterna se obtiene por Cristo Jesús. Ahora, hay algunos textos bíblicos más que nos enseñan que esta vida eterna se obtiene por Cristo Jesús. Juan capítulo 3, verso 15, Juan capítulo 3, verso 16, Juan capítulo 3, verso 36, Juan capítulo 4, verso 14, Juan capítulo 6, verso 27, Juan capítulo 6, verso 40, Juan capítulo 6, verso 47, Juan capítulo 6, verso 54. Estos 8 textos bíblicos que le he citado son los que ya yo le he leído. Y cada uno de estos textos bíblicos dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Ahora, hay unos textos más que yo quiero que lo leamos. Juan capítulo 10, verso 28. Evangelio de Juan, su capítulo 10, a la altura del versículo 28, nos sigue dando alusión de que nuestro Señor Jesucristo es el que nos da vida eterna. Dice el texto bíblico, y yo les doy vida eterna, hablando Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo dice que Él a sus ovejas le da vida eterna y no perecerán jamás. Usando una expresión que la palabra perecer tiene que ver con la muerte, ¿verdad? La segunda muerte. Ahora, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1, dice, esta cosa habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que Él también te glorifique a ti. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Aquí en este texto bíblico dice que Cristo tiene la potestad de parte del Padre de darle vida eterna a todo lo que el Padre les dio.
O sea, que Cristo es el que da vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 13. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, esta cosa os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Juan aquí en esta carta dice que esta cosa él se la ha escrito a los creyentes para que sepáis que tienen vida eterna, porque el Hijo del Hombre no ha dado vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 11, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. O sea que en Cristo es que está la vida eterna y Él nos la da a nosotros. Vamos a leer en el libro de Judas, capítulo 1, verso 21. Esta epístola de Judas solamente tiene un solo capítulo. Y esta epístola de Judas nos habla de esta vida eterna. Verso 21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, Judas dice que nos conservemos en el amor de Dios y que esperemos el avenimiento de Cristo, porque Él es el que nos da vida eterna. Entonces, vemos, amado, que la vida eterna se obtiene por creer en Cristo Jesús. Punto 2. La vida eterna se obtiene escudriñando las Escrituras. Juan capítulo 5, verso 39, ahí la palabra de Dios nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. O sea, Cristo nos manda a escudriñar las Escrituras porque en ella están a vida eterna, o por medio de ella nosotros podemos obtener lo que es la vida eterna. O sea, lo que está diciendo aquí en este texto bíblico Cristo es que si nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a obtener vida eterna. Vamos a leer Juan capítulo 6, verso 68. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 68. Ya lo leímos, pero vamos a leer de nuevo. Dice Pedro, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que la palabra de Dios son palabras de vida eterna. Cuando nosotros leemos la Biblia, escudriñamos la Escritura, nosotros obtenemos lo que es vida eterna. Es una bendición escudriñar la palabra de Dios. Vamos a leer otro texto bíblico, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice el texto bíblico, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que si él sabe la Sagrada Escritura, esta Sagrada Escritura lo pueden hacer sabio para la salvación. Y el término salvación tiene que ver con no ser condenado eternamente. O sea que nosotros podemos obtener vida eterna escudriñando la palabra, escudriñando la Escritura. Número 3. Tenemos vida eterna guardando los mandamientos de Dios. Y el acto de guardar los mandamientos de Dios te libran del castigo eterno y te llevan a la vida eterna. Vamos a leer en Mateo capítulo 19, versos 16 al 17. Mateo capítulo 19, versos 16 al 17. Aquí tenemos una historia donde a Cristo se le acerca un joven y le pregunta que cómo él puede obtener la vida eterna. Y Cristo le responde guardando los mandamientos, comprendiendo que los mandamientos de Dios nos llevan a la vida eterna. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 19, del versículo 16 y 17. Dice el verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note que él llega y le pregunta al Señor qué él tiene que hacer para obtener la vida eterna. Dice el verso 17. Él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué es lo que le dice Cristo a este joven? Que si él quiere tener la vida eterna,
tiene que guardar los mandamientos de Dios. Si él quiere tener la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos. Eso lo vemos también en Marcos capítulo 10 del 17 al 19. La misma historia en lo que son los textos paralelos o las historias paralelas, ya que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas repiten las mismas historias. En Marcos capítulo 10 del 17 al 19, veamos lo que dice. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él. Note que siempre, cada vez que nosotros leamos la misma historia en diferentes evangelios, vamos a encontrar un detalle diferente. Ahora aquí dice que él se hincó de rodillas. Mateo no dice que él se hincó o que él se arrodilló, pero Marcos señala que de la manera como él le preguntó al maestro fue humillado de rodillas. Dice, hincado la rodilla, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Verso 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Dice el 20, él entonces respondió, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces aquí vemos que Cristo señala o declara cuáles eran estos mandamientos. Entonces ya esta cualidad o esta expresión la encontramos en Marcos. O sea que según nosotros vayamos leyendo la escritura paralelamente con los textos paralelos, vamos encontrando lo que es algunos detalles muy hermosos, muy impresionantes para lo que es el estudio de la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, verso 25 al 28. También aquí encontramos la otra historia paralela del joven que se le acercó a Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Dice el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y digo para probarle. Mire ahora, en Mateo dice que un joven se le acercó preguntándole que qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Marcos señala que ese joven se le acercó de rodillas. Pero Lucas ahora enseña cuál era el oficio que tenía ese joven. Dice que era intérprete de la ley. Y aparte de que era intérprete de la ley, este joven se acercó a él para probarle que ni siquiera él quería saber de la vida eterna porque quería obtenerla, sino para probarle. Lucas dice que el intérprete de la ley se le acercó para probarle y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué Cristo le dice esto aquí en Lucas? Porque él era intérprete de la ley. Y Cristo le dice, ¿cómo tú lees la ley? ¿Qué dice la ley? Verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el verso 28, Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, lo que Cristo está diciéndole a este intérprete de la ley, haz esto y tendrás vida eterna. ¿Qué le aplicó el intérprete de la ley aquí en este pasaje de Lucas? Los mandamientos. Porque amar a Dios sobre toda la cosa es el mandamiento más importante de la ley. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer otro pasaje bíblico que está en Juan capítulo 12, verso 50. Juan capítulo 12, verso 50. Estamos viendo que obtenemos vida eterna guardando los mandamientos de Dios. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 50 nos dice, y este es, dice Cristo, un nuevo mandamiento le doy, que es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha hablado. O sea, Cristo dice que este es su mandamiento, o este es el mandamiento del Padre, y este mandamiento es vida eterna. O sea, que guardar los mandamientos es tener vida eterna. Este pasaje dice que los mandamientos de Dios son vida eterna. Y número 3, o número 4,
Para tener vida eterna, tenemos que conocer al Padre y creer en el Padre. Vamos a leer Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24, dice aquí el texto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. ¿Quién fue que envió a Cristo? El Padre. Y él dice que el que cree en su palabra y en el que le envió tiene vida eterna. O sea, si tú crees en el Padre, tienes vida eterna. Vamos a leer Juan capítulo 17, verso 3. Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, Jesús se está enseñando y él dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, o sea, que conozcan al Padre. Lo que está diciendo Cristo, que la vida eterna es que conozcan al Padre. O sea, que nosotros obtenemos vida eterna por medio de conocer al Padre y por medio de creer en el Padre. Si yo creo en el Padre, también voy a creer en Cristo. La Biblia dice que el que cree en el Padre cree en el Hijo, el que cree en el Hijo cree en el Padre. Número 5. La vida eterna se obtiene despojándonos de los pecados, las cosas terrenales. El despojo de las cosas terrenales tiene que ver con 3 contextos. Número 1, la vanidad de este mundo. Despojarnos de la vanidad de este mundo. Número 2, no estimar la vida más que de Dios. O sea, no amar la vida más que a Dios. O sea, yo mi vida no puedo amarla más que a Dios. Yo tengo que amar a Dios más que hasta mi propia vida. Y número 3, dejar el pecado. Eso es despojarse de las cosas terrenales. Vamos a ir leyendo algunos pasajes bíblicos de manera rápida. Vamos a ver el primer contexto: despojarnos de la vanidad de este mundo. Mateo capítulo 19, verso 19. Mateo capítulo 19, verso 19. Dame un momento. Verso 29. Mateo capítulo 19, verso 29. Dice Cristo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, Cristo dice que todo lo que hay en este mundo, estas cosas terrenales, ahí menciona casas, familias, esposos, hijos, tierra. El que no rechace toda esta cosa por causa de él, no tiene vida eterna. O sea que para tú recibir vida eterna, tienes que despojarte de todos estos sentimientos por las cosas terrenales. Vamos a leer Marcos capítulo 10, verso 29 y 30. Marcos capítulo 10, verso 29 y 30. Dice 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Cristo dice que el que deje toda esta cosa va a recibir 100 veces más, lo mismo que ha dejado, y en el siglo venidero va a recibir la vida eterna. Bien, esto es tener vida eterna, despojarse de lo que es estas cosas terrenales: padres, hermanos, hijos, esposo, bienes de esta tierra, terrenos, tierra, casa, etc. Bien, pasando al segundo contexto, que es no estimar la vida más que a Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 12, verso 25. Juan capítulo 12, verso 25. Y esto tiene que ver con nosotros amar más a Dios que nuestra propia vida. Juan capítulo 12, verso 25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, está diciendo aquí el apóstol Juan que el que ama su vida más que a Dios la va a perder, pero el que aborrece su vida en este mundo va a tener vida eterna. O sea que nosotros, amando más a Dios que nuestra propia vida, tenemos vida eterna. Y la vida física viene a un plano terrenal. O sea que despojarnos de ese sentimiento de mi vida, amar más mi vida,
tiene que ver con el despojo de las cosas terrenales. Y por último, el tercer contexto, vemos el despojo del pecado. Romanos capítulo 6, verso 22. O sea, nosotros tenemos vida eterna cuando nos despojamos del pecado, nos despojamos de toda esa contaminación. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice aquí el apóstol Pablo que nosotros, después que fuimos libertados del pecado, o sea, no hemos despojado del pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos la vida eterna. De manera que el que está en pecado no tiene vida eterna. Entonces aquí vemos los 5 pasos por los cuales nosotros podemos obtener vida eterna. Número 1, creer en Jesús. Número 2, escudriñar las escrituras. Número 3, guardar los mandamientos. Número 4, creer en el Padre, conocer al Padre. Y número 5, despojarnos de las cosas terrenales. Ahora, vamos a entrar en un punto, ya para acabar este estudio. Creo que llevamos más de 40 minutos ya de transmisión de video, pero sé, amado, que son edificantes estos 40 minutos. Gloria al Señor. Vamos a ver, amado, cómo Cristo nos da vida eterna. De qué manera se hace esta transición. Nosotros debemos saber que Cristo no pecó. Es lo primero. Cristo no pecó. Eso lo enseña Primera de Pedro capítulo 2, verso 22, de que en Cristo no hubo pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo no pecó, Cristo no cometió pecado. Ahora, al él no cometer pecado, él se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, Cristo, después que se hizo carne y estuvo en la tierra, murió por nuestros pecados. Murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo muere por nosotros. Aquí viene la transición en la cual Cristo, sin pecar, sin estar en pecado, ocupa nuestro lugar en el plano del pecado para morir por nosotros, el cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca, pero él muere por nosotros, muere por nuestro pecado para librarnos de ese castigo eterno y ahí entregarnos lo que es la vida eterna. Ahora, Juan capítulo 19, del 31 al 42, vemos de manera literal en la escritura donde Cristo es crucificado. Ahora, segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, dice que Cristo llevó el castigo que nosotros merecíamos. El castigo que era para nosotros, dice Pablo, que Cristo lo llevó. Segunda de Corintios 5, verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, él no conoció pecado, pero por nosotros hizo pecado. El castigo que era para nosotros, él lo llevó. Isaías lo dice, capítulo 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga nosotros fuimos perdonados o curados. O sea, 3 días después que él murió, Cristo resucita de los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Corintios 15, del versículo 1 al 4, nos enseña que él murió conforme a las escrituras y al tercer día resucitó en victoria. Y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. O sea, que Cristo resucitar de los muertos al tercer día no solamente fue para vencer el pecado, sino para que nosotros renazcamos, o hacer que nosotros tengamos un renacimiento o una vida nueva por medio a la vida eterna. En Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, seremos salvos. Solamente la fe en Cristo completa esa obra de vida eterna. Nosotros no podemos tener vida eterna si no tenemos a Cristo. De manera que antes de tener a Cristo estábamos muertos en pecado. El texto bíblico dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1.
enseña que nosotros sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Este término salvo tiene que ver con tener la vida eterna. Conclusión: vida eterna es participar de una naturaleza divina, la vida de Dios en nosotros. Y esta vida eterna prolonga nuestra vida para siempre. Pero se va a planificar o se va a completar en la resurrección de los muertos. Cuando nosotros resucitemos de los muertos, que venga la primera resurrección, entonces ahí nosotros vamos a vivir para siempre. Ahí se va a cumplir el término vida eterna. Segundo lugar, vida eterna tiene que ver con no ir a la condenación eterna, o con no ir al castigo eterno, o con no llegar a la condenación de lo que es el infierno. Entonces, este término vida eterna, ya que hay mucha confusión y hay personas que no tienen verdad esto claro, quisimos traer a la enseñanza este término de lo que es la vida eterna. Por eso el mensaje del evangelio que se proclama debe ser que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por habernos permitido, ¿verdad?, enseñar después de tanto tiempo sin subir a las redes. Pero creemos, amados, que estas enseñanzas han sido de gran edificación y van a ser de gran provecho para cada uno de vosotros. La gloria sea para Dios. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. No olvide compartir esta enseñanza, este video, para que más personas sean edificadas, para que más personas tengan el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la Sagrada Escritura en cuanto a este término vida eterna tan importante, la cual cada uno de nosotros participamos de lo que es la vida eterna. Bien, Dios le bendiga y Dios le guarde.